Perfecto. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a retomar entonces lo que estábamos viendo en la clase pasada, que la clase pasada lo que hicimos fue terminar el proceso de instalación de la aplicación y empezar a crear nuestra primera aplicación, un clásico Hola Mundo hicimos. Y el día de hoy ya vamos a entrar a comprender conceptos nuevos de cómo se trabaja con esto, pero vamos a retomar conceptos que en realidad quedaron pendientes de la clase pasada, que era justamente trabajar con el concepto llamado Linear Layout. Vimos la clase pasada que podíamos trabajar con elementos de manera vertical y elementos de manera horizontal. Y si mal no recuerdo, creo que habíamos alcanzado a ver cómo se ponían los colores, los textos, etcétera, ¿cierto? Así que vamos a trabajar justamente el día de hoy también con esos elementos, con agregar colores para que podamos ver cosas como las que están acá. También, por ejemplo, agregar orientaciones verticales, horizontales. También trabajar con los textos en el archivo Spring correspondiente, etcétera. Perdón, string correspondiente, etcétera. Así que, perfecto, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a realizar, esto es para que todos trabajemos de la misma manera, si bien hay algunas personas que la clase pasada ya hicieron su aplicación, lo ideal ahora es que todos creemos nuestra primera aplicación, vamos a trabajar con una aplicación vacía, ya no la primera que sale acá, esta opción es distinta, nosotros queremos trabajar con archivos XML por ahora, así que inicialmente vamos a seleccionar la sexta opción de Entity View Activities. Le damos en siguiente. Acá el nombre de la clase va a ser Linear Layout, ¿ya? Y posteriormente le vamos a dar en siguiente. El resto de configuraciones las vamos a dejar todas tal cual están, ¿ya? La sexta opción, la que está acá, Empty View Activity. Le damos en siguiente, le llamo Linear Layout y finalmente le doy en finalizar. El proceso de carga se demora unos minutos mientras esta barra que está acá esté cargando, esta barra que dice background task, mientras esté cargando acá, todavía no pueden trabajar con su proyecto. De hecho, arriba todavía dice project. Tienen que esperar hasta que el momento que arriba diga Android. Ya, eso toma unos minutos, pueden ser bastante más largos o bastante más cortos dependiendo del PC y de la velocidad de procesamiento de cada uno. Así que idealmente si están con notebook, utilicen su notebook enchufado para que sea un poco más rápido. Si están con computador, en realidad esperar el tiempo correspondiente. Deberían esperar unos minutos y ya luego deberían ver la imagen acá del proyecto finalizado. Si están trabajando con las versiones de los equipos de acá de la universidad, de acá de la sede, posiblemente van a ver que hay unos par de líneas adicionales a las que yo estoy mostrando. Posiblemente todo esto que está acá, View Compact, esto quizás a ustedes no le aparezcan, y ustedes probablemente, si es que tienen una versión antigua de Android Studio, vean solamente ese código, ¿ya? Porque ese era el código que venía anteriormente en esta aplicación. Ahora Android, principalmente Google, le agregó un par de líneas de código que más adelante vamos a ver, cuando en realidad ya estemos trabajando con lo que tiene que ver justamente con, eh, con la parte lógica. Por ahora esta parte no nos interesa mucho, así que la vamos a cerrar. Acá habíamos visto que la forma más práctica para trabajar era entonces utilizando el modo split que está acá, y este va a ser el modo que vamos a utilizar. Voy a dar unos minutos mientras la mayoría descarga la aplicación. Entonces me dice cuando la mayoría ya esté listo para que podamos comenzar a trabajar. Voy a poner pausa por mientras. Perfecto. Una vez que estamos todos acá en este sitio, vamos a encontrarnos que aunque en una parte tenemos la parte de la interfaz gráfica, como podemos ver por acá, y por otro lado tenemos la parte del código. Lo que habíamos hecho en la clase pasada fue inicialmente seleccionar esta opción que está acá y finalmente eliminar todo este texto y reemplazarlo por Linear Layout. Perfecto, que es el elemento que estamos trabajando el día de hoy. Así que vamos a reemplazarlo por Linear Layout. Acá vamos a seleccionar entonces acá donde dice el Text View y lo vamos a eliminar por ahora. Pero vamos a encontrar que vamos a tener un pequeño warning acá arriba, perdón, un danger, en este caso una advertencia de que esto está malo. Y me dice que falta la orientación. Entonces hay que especificar. En la clase pasada habíamos visto que si escribíamos orientación o escribíamos ORI y ya nos empiezan a aparecer los distintos elementos, le damos Enter
Y ahí me pregunta, ¿qué orientación quieres? ¿Vertical u horizontal? Por defecto, vamos a dejar la orientación vertical. El día de hoy, bueno, la clase pasada habíamos visto lo siguiente. Vamos a replicar un poquito de la clase pasada por si a alguien se lo olvidó o alguien no vino. Vamos a hacer entonces acá lo siguiente. Vamos a crear un text view y existían dos elementos acá, match parent y wrap content. ¿Cuál era cuál? ¿Para qué me servía cada uno? Para el tamaño, perfecto. Sirven para el tamaño de qué? Ya, el tamaño que va a ocupar el texto, ¿cierto? Si yo le pongo match parent, ¿qué significaría? Lo mismo que el padre. Va a ocupar lo mismo que el padre. En este caso, el ancho, si yo le pongo que es match parent, significaría que ocuparía de ancho todo ese espacio. No sé si logran verlo, pero aquí se ve una pequeña línea azul acá arriba. No sé si la logran ver. Sí. Ya, probablemente su pantalla se vea, porque quizás acá no lo ven, pero se agrega una pantalla azul. Y si le agrego acá un match parent también, ahora se ve todo el borde azul por todas partes. ¿Qué significa eso? Que con este texto estoy ocupando todo el espacio disponible de la pantalla, dado que mi contenedor es el linear layout y él ocupa todo el espacio. Vamos a agregarle un texto, el clásico Hola Mundo, y vamos a agregar acá entonces también un tamaño de unos 50 sp. Y con esto vamos a cerrar acá la indicación. Como podemos apreciar acá, tenemos un warning. ¿Y este warning por qué era ahora? Ese que está ahí subrayado de color amarillo. Había que utilizar este texto y ubicarlo como string. ¿Dónde quedaba ese string? Si nos vamos entonces acá a app, a res, a values y a string, aquí podemos definir todas nuestras variables string. Pero como ya hemos creado el texto allá, podemos utilizar un atajo. Yo acá perfectamente podría crear la etiqueta string, ponerle un nombre, por ejemplo texto, y acá por ejemplo ubicar como mi primera app. Fácilmente, ¿cierto? Ahí listo, tengo un texto, tengo una variable definida y la podría usar donde yo quiera. Por ejemplo, en vez de poner hola mundo acá, le podría decir, en vez de este texto, le podría decir entonces arroba, y ahí podríamos escribir string, y podríamos buscar el nombre de la variable que yo le puse. ¿Cómo le puse a la variable? Texto, entonces aprieto la T, ahí me aparece texto y ahí dice mi primera app. Entonces lo pueden hacer en ambos sentidos. Si alguien no lo quiere hacer así porque es un poco más tedioso, un poco más complejo incluso, porque se les puede olvidar agregar el arroba, string, etcétera, pueden hacer el proceso al revés. Por ejemplo, poner hola mundo y ahora esa variable la vamos a extraer. ¿Qué me puede recordar cómo se hacía? Que a mí se me olvidó, la verdad. ¿Qué tenía que hacer para extraer esta variable? Encima de la mayoría. Ya, poner el mouse encima de la pollita de la izquierda. Me acabo de acordar de otro punto importante, por ejemplo, que si ustedes ubican el mouse acá, aquí aparece también literalmente el mismo texto. Dice extraer string, ¿cierto? Extraer recursos de string. Si selecciono esa opción, es lo mismo que hacer el mouse en la parte, perdón, en la parte de la ampolletita, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se va a llamar la variable? Le voy a poner ahora hola mundo, un clásico, y vamos a guardar este valor. Le doy que sí. Ahora, si se fijan, se crea la misma estructura de arroba string, arroba y el nombre de la variable. ¿Queda claro? ¿Queda claro, no? Perfecto. Acá, si vamos a ver acá el archivo, podemos ver que efectivamente también tenemos la variable hola mundo y se acaba de crear acá sin ningún problema. Perfecto. Estamos listos entonces con esa parte. Ya hemos creado un texto, pero si yo intento crear otro texto ahora, ¿qué problema voy a tener? ¿Se va a ver o no? Entonces, por ejemplo, aquí si agregamos arroba string el texto y escribo entonces acá un tamaño 40, por ejemplo, ¿por qué no veo el texto si le estoy poniendo otro texto abajo? Por el match par. Entonces, ¿qué tendría que modificar para poder ver acá este otro texto? ¿Cuál de los dos match paren que hay ahí tengo que modificar? ¿El primero, el segundo, el alto, el ancho, el width o el height? El alto, ¿cuál es el alto?
height, perfecto. Entonces vamos a modificar esto. ¿Y qué le vamos a poner acá? Vamos a poner entonces wrap content. Ya ahí vemos que efectivamente sí aparece el otro texto, ¿cierto? Ahora vamos a hacer algo un poquito distinto. Ya, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Vimos que podíamos jugar con las orientaciones, horizontal o vertical. Si yo cambio acá esto por horizontal, tengo que después preocuparme acá que esto también esté en wrap content para que así no me quede esto pegado. Siempre vamos a tener que estar jugando con un match parent y un wrap content y otro elemento. Nosotros queremos tratar de crear esta interfaz, ¿cierto? Que se vean así cuatro elementos, los cuatro ocupando el mismo tamaño. ¿Cómo lo podríamos hacer? Una opción, que no es la mejor por ahora, sería, por ejemplo, vamos a crear en vez de un texto, vamos a crear un view. Vamos a crear entonces acá un view. Vamos a borrar todo este texto que yo tengo aquí. Y vamos a abrir la etiqueta de llave y vamos a elegir entonces un view. Ahí está, view, directamente. Le vamos a poner, por ejemplo, que de ancho tenga entonces un match parent, pero de alto, ¿en cuánto queremos dividir esto, por ejemplo? 4. En 4. ¿Cuánto mide cada uno? ¿Cuánto mide esto de alto? ¿Cuántos píxeles tiene? ¿Sabemos? No mucho. Así que ya, imaginemos que hay 1000. Si tuviera 1000, ¿cuánto tendríamos que poner para cada uno? 250. ¿En qué unidad se trabajaba esto? DP. Perfecto. Recuerden, texto SP y este elemento va a ser DP. Pero aquí en realidad no estoy viendo mucho. Está de color blanco. Gracias a que acá al lado tengo lo que sería el blueprint. Veo algo, pero no veo mucho tampoco. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Agregar nuevos colores? Agreguemos colores entonces. ¿Dónde se agregaban los colores? Prácticamente en la misma situación que antes, a donde está el archivo string, tengo un archivo llamado colors. Ustedes posiblemente ya saben cuál es la teoría de los colores, ¿cierto? Cómo se nace este concepto del RGB y todo este tipo de cosas, ya lo debieron haber visto en Frontend y en herramientas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, si queremos un color rojo, nosotros sabemos que esto es RGB, ¿cierto? Por lo tanto, el rojo sería R, por ejemplo, R255, el verde sería 0 y el azul sería 0 para tener entonces un color completamente rojo. Pero, si se fijan acá, esto está escrito en qué tipo de lenguaje o en qué tipo de número. En hexadecimal. En hexadecimal, 255 se escribe como FF 00 para el caso del 0 y 00. Ese sería mi color rojo. ¿Cómo lo pueden comprobar? Bastante simple en realidad. Pueden ir acá y, por ejemplo, abrir Pine. Acá en Paint, ustedes pueden ir a la parte de la paleta de colores y empezar a jugar. Por ejemplo, acá yo tengo que lo que sería las dos etiquetas hexadecimales y RGB. 255 y veo que es justamente el mismo color que había dicho antes, ¿cierto? Si queremos completamente azul, sería entonces 00, 00, no, perdón, RGB, no está bien, 00, 00, FF, ¿cierto? Entonces acá sería 255 y tendríamos entonces un tono azul. Ahora, esta barrita que está acá, por ejemplo, me da la tonalidad azul que yo puedo obtener, que puede ser un azul más claro o un azul más oscuro, más cercano al negro. Ya, si yo lo acerco demasiado abajo, entonces finalmente termino teniendo 0000. Entonces finalmente termino teniendo color negro. Ya muy arriba tengo entonces azul muy intenso y ahí puedo ir bajando y variando la intensidad del azul. ¿Queda claro? Pero acá ustedes se van a encontrar que existe otro elemento. ¿Cuántos tiene esto en total? Exactamente. El último valor es transparencia. Ya vemos que tiene 8 elementos. Nosotros estábamos trabajando con 6, pero los dos primeros van a corresponder a transparencia. Entonces, por ejemplo, vamos a definir un color rojo. Entonces, lo pueden poner en inglés o en español. ¿Cómo lo escribimos? ¿En español o en inglés? ¿Le ponemos red o le ponemos rojo? Red, perfecto. Cerramos acá y vamos a poner entonces gato FF 0000. ¿Por qué pongo 4 Fs? Porque las primeras dos Fs son la transparencia del color. Fíjense, acá si yo hago clic sobre el color, se fijan que acá en la orilla está el color, ¿cierto?
Si yo hago clic acá, puedo ver abajito otra barra que es la de la transparencia. Si se fijan acá, yo tengo un porcentaje de cuánto rojo quiero que se vea. Se ve más claro, ¿cierto? Ahora el tono se ve un poquito más translúcido. Entonces yo estoy cambiando acá, en ese punto, lo que sería la transparencia del color. Así que lo vamos a dejar ahí como FF0000. Y guardamos. Una vez tengamos nuestro color definido, nos vamos a ir a nuestro activity main y vamos a pintar nuestro activity, nuestro view de color fondo rojo. Entonces voy a volver acá, no sé si a alguien le falta anotar esto, ¿no? ¿No? Volvemos entonces acá. Y ahora que esto lo tenemos a media, ¿qué tenemos que agregarle acá para que tenga un color? La palabra background. Y vamos a buscar entonces, vamos a escribir red. Y por defecto nos debiese reconocer acá color/red. Lo seleccionamos y automáticamente esto se pinta de color rojo. ¿Qué otros colores vamos a agregar? Vamos a agregar unos 2 o 3 colores más, 4 en realidad, para hacer la división que nosotros queremos. Entonces voy a agregar otros colores, por ejemplo, azul. Entonces acá sería color name, sería azul. El azul sería entonces 0000FF. Da lo mismo por si acaso si son mayúsculas o minúsculas. Acá la aplicación no reconoce diferencias. Y ahora lo que voy a hacer va a ser copiar esto y pegar esto acá. Y le vamos a poner acá color blue. Ahí tenemos Chile, Francia. ¿Qué color tenemos ahí? Ya, prácticamente ya vamos bastante bien, pero ¿cuántos elementos tenemos en la pantalla? 3. ¿Cuántos queríamos nosotros? 4. Entonces tendríamos que volver a recalcular el tamaño. ¿Y lo ven productivo de esta manera trabajar así o no? ¿Calculando valores? No, ¿cierto? Entonces, ¿lo intentó? No, tú. Está preguntando, yo pensé que lo estaba afirmando. Ya, vamos a ver que existe otra alternativa que es mucho más práctica para trabajar con los valores como nosotros queramos hacerlo, en este caso, que la imagen se distribuya de forma equitativa con la cantidad de elementos necesarios. Para ello, vamos a utilizar un elemento que está en la siguiente diapositiva. El elemento que vamos a utilizar se conoce como weight. ¿Qué significa weight en español? Peso. ¿Ya? Este parámetro que está acá, lo que hace es que le va a definir el peso, o también pudiésemos interpretarlo como la importancia que va a tener un view dentro de un linear layout. ¿Ya? Esto solamente es válido para los linear layout. ¿Ya? Ojo con esto, es la importancia que tiene un view. ¿Qué es un view? Un view es cualquier elemento de los que estamos utilizando acá. Aquí yo tengo un view. Antes yo puse un text view, puedo tener un botón, puedo tener lo que yo quiera. Todos esos elementos se llaman view. ¿Ya? Entonces, acá me dice, mira, si tú le pones importancia 1, ocupa un bloque de espacio. Pero este va a ocupar 2 y este va a ocupar 3. En total lo que hace esto es dividir la pantalla en la cantidad de importancias que se le indica y a cada uno le indica ese valor. Por ejemplo, si yo solamente tuviera 1 y 3, probablemente el 1 me diría hasta acá y el 3 me diría todo el resto. Ya, no es que uno va a tener ese tamaño fijo siempre. Va a variar según la cantidad de veces que se tenga que dividir esto. ¿Se entiende? Ya, veámoslo en un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero que la pantalla en estos momentos se divida 50% cada uno, tendría que ponerle el mismo peso a ambos. Ya, da lo mismo el número. Puede ser 1, puede ser 2, 0 no, ojo con eso, 0 no puede ser 5, 5, 3, 3, etc. ¿Ya queda claro? Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. Ya tenemos ahí el ancho, ya tenemos el alto, pero nos falta el weight. Entonces acá le vamos a agregar acá el weight. Y le vamos a dar un valor. Y esto es solamente un número a secas. Le voy a decir acá peso 1. Fíjense en lo que pasó automáticamente. ¿Qué es lo que está pasando?
como no hay ningún otro elemento en la pantalla, esto está tomando uno, todo lo que está disponible. Entonces empujó al otro hacia abajo porque dijo, mira, queda todo este espacio, yo todo esto sería uno. ¿Ya? Si le pongo 2, van a ver que efectivamente es exactamente la misma cantidad. No varía en absolutamente, ahí sí, no varía en absolutamente nada. Le puedo poner 100 y va a seguir ocupando el mismo espacio. ¿Se entiende esto? Lo correcto, ahora, para trabajar con este elemento, si se fijan acá, tengo un warning, ¿cierto? Y esto me está reclamando que este valor no debiese estar en 250, porque al final no tiene sentido. Lo debiese setear, esto va a depender de la orientación en la que yo esté trabajando. Si estoy trabajando horizontalmente, tengo que jugar con el ancho. Yo voy a hacer la interfaz que estamos viendo acá, voy a hacer esa y ustedes después solos la van a cambiar de forma horizontal y me van a decir qué elemento hay que cambiar. Ya va a ser un ejercicio un poquito práctico. Acá, lo correcto es siempre darle valor. ¿Puse algo, no? No, ahí sí. Dice 0, ¿cierto? Sí. Ya, lo correcto va a ser darle valor 0. Si se fijan ahí, ya no hay ningún warning. ¿Qué tengo que hacer con el segundo elemento? Exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, borramos acá, le pongo tamaño 0. Por defecto, al ponerle tamaño 0, prácticamente desapareció el elemento. Pero ahora, si le agregamos un weight y le damos tamaño 1, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Va a ocurrir que la pantalla se está distribuyendo 50-50. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para hacerlo un poquito más rápido yo, un clásico, control C, control V. Probablemente ustedes no conozcan esas combinaciones de teclas. Yo se las enseño. Una es para copiar y la otra es para pegar. No sé si la han usado antes para algún trabajo. ¿No? Muy bien, yo se la enseño. Y acá entonces podemos ver que prácticamente he creado o replicado la misma interfaz que está acá, ¿cierto? Obviamente los colores cambian. Pueden buscar los mismos colores y agregarlos, no hay problema. Pero ahí, por ejemplo, vemos que está con rojo azul, rojo azul. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a, por ejemplo, si yo cambio uno de estos valores, yo le dije, este valor es significativo, no significa, perdón, es interpretativo, no va a ser siempre el mismo valor. Si yo le pongo acá 3, por defecto, todos los otros que valen 1, a pesar de todo, se achicaron un poco más. Si yo le pongo 9, los otros se achican más todavía. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Toma la pantalla y lo divide en la suma total de elementos que yo le estoy dando de importancia. Entonces, en total acá está dividiendo la pantalla en dos elementos. A cada 9, 10, 11, 12. ¿Queda claro? ¿Se entendió lo que acabo de explicar acá o no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien le quedó alguna duda para volver a explicarlo si es que es necesario? Ya, lo vuelvo a explicar, dígame. Preguntarle por qué quedaba cero en el cake. Porque como si lo que pasa es que si yo pongo acá un wrap content, por ejemplo, si yo le pongo un wrap content, por defecto se va a adaptar a cualquier tamaño. Entonces, por defecto me pide, de hecho, eso sale en la documentación, se la voy a dejar después para que la lean. La documentación me pide que tiene que ser valor cero, ya, para que no sea la altura con un tamaño fijo, sino que sea el peso o la importancia la que defina la altura disponible. ¿Ya? Entonces, si usted le pone acá un valor fijo, que en realidad si le pongo, por ejemplo, 10, no vamos a ver mucho cambio en realidad. Pero posiblemente en algún momento me va a dar algún warning porque puede ser mayor, puede ser menor. Entonces, lo ideal siempre va a ser dejarlo con valor cero. Ya, veamos, nuevamente explico entonces por si acaso alguien no lo comprendió bien el concepto. Nosotros tenemos dos unidades básicas, que son el ancho y el alto. Pero estos valores son valores que yo los voy dando con algunos valores prácticamente fijos. Por ejemplo, el match parent significa que ocupe todo el ancho. Si se fijan acá el color está llegando hasta el final, ¿cierto? Al ancho de toda la pantalla porque está ocupando lo mismo que mide, en este caso, el linear layout. Por otro lado, tengo la altura. Pero en estos casos, cuando yo quiero dividir mi pantalla en varios segmentos o en varios tamaños, tengo un pequeño problema. ¿Qué problema tengo? Que como tengo una pantalla de un tamaño que no sé cuál es, no sé en cuánta cantidad de píxeles o en cuánta densidad de píxeles, debo dividir la pantalla manualmente.
Entonces, eso se va a transformar en un trabajo muy torturoso, tratar de buscar píxel por píxel el valor perfecto donde dividir la pantalla. Por eso existe el elemento de la importancia o el elemento del peso, que lo que hace esto es dividir la pantalla dependiendo de la cantidad de valores de importancia que yo indique. Acá yo dije que habían 4 valores de importancia, ¿cierto? Todos son iguales. Por lo tanto, toma la pantalla, la divide en 4 y a cada uno le asigna un segmento. Si este valor por acá, por ejemplo de acá, midiera 2, lo que haría ahora sería que dividiría la pantalla en 5, porque uno mide 2, este 1, 2 y 3, tengo 5 en total, a este le asigna 2, pero el tamaño que tengo ahora con este 1 es diferente del 1 anterior. Si se fijan ahora es un poquito más pequeño que el anterior. Si se fijan, este era el tamaño que tengo ahora, y si actualizo, vuelvo a la versión 2, el tamaño es mucho más chiquitito. O sea, es bastante leve en algunos casos, pero en otros casos suele ser un cambio mucho más grande. ¿Queda claro entonces? ¿Se entiende la lógica? Ya, perfecto. Entonces ahora les voy a dejar como desafío que ustedes intenten replicar la imagen ahora, es tomar exactamente lo mismo, pero me tienen que investigar qué valores hay que cambiar para que la imagen ahora no se vea de esta manera, sino que ahora se vea de manera horizontal. 5 minutos para resolverlo y continuamos. La solución de la actividad entonces es relativamente sencilla, dado que solamente hay que cambiar 2 valores principalmente, ¿cierto? Hay que invertir 2 cosas. Primero, vamos a invertir o cambiar lo que sería la orientación. Ese es el primer punto, automáticamente falla todo, porque el segundo paso es que hay que hacer el cambio entre la altura con la anchura, ¿cierto? Entonces ahora, donde está el 0, tiene que decir match parent, entonces aquí vamos a poner match parent, y donde está el match parent, ahora tiene que decir 0 dp, ¿ya? ¿Está bien ahí o no? Sí, perfecto. Y vamos a continuar con todos haciendo lo mismo. Entonces acá sería match parent y acá sería entonces 0 dp. Acá me está dando error por el momento porque todavía faltan elementos, entonces por eso match parent 0 dp y match parent y 0 dp. Ahora sí se ve todo bien. Eso es un poquito el problema que pueden tener de repente cuando estés trabajando con estos, que no van a ver los cambios automáticamente si es que hay algún elemento que esté causando algún conflicto, como lo que estaba pasando acá. ¿Ya? Así que tienes que cambiar todos los elementos para que les tome. Dígame. ¿Ah?